Hola, hoy en Tiempo de Letras nos acompaña el profesor Aldemar Reyes, quien nos va a mostrar su libro Guía Básica para la Caracterización Morfométrica de Cuencas Hidrográficas. Los autores del libro son el profesor Jessy Carvajal, el profesor Fabián Ulises Barroso y el profesor Aldemar Reyes. Hacemos parte del grupo de investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos y Suelos y de ISA, que pertenece a la Escuela IDENAR de la Facultad de Ingeniería. La idea del libro surge a partir de un proyecto de investigación que desarrolla el grupo IREISA para la CRC, que es la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Profesor, ¿ustedes cómo definen una cuenca hidrográfica y cuáles son los criterios para delimitarlos? Una cuenca hidrográfica se define como un área donde drena una serie de cauces de agua, tanto superficiales como subsuperficiales. Esa es una definición un poco física porque una cuenca hidrográfica es un sistema donde hay muchos componentes o subsistemas. Entonces, dentro de eso hay componentes físicos, biológicos, económicos, culturales, cuando ya entra el hombre a interactuar. Sin embargo, para el caso de la guía básica que trabajamos, se retoma la definición más física, ¿sí? Desde el punto de vista de que es un área, una superficie o olla hidrográfica donde drenan una serie de canales, tanto superficiales como subsuperficiales de agua. Las partes de una cuenca son la zona de recepción, que es la parte alta de una cuenca. Deben de estar con una buena cobertura vegetal para garantizar de que cuando vengan los periodos de lluvias, pues esta amortiguen las lluvias y a su vez aumenten las probabilidades de que el agua se infiltre en el suelo y las cuencas hagan su función de regulación hídrica. Está la zona de garganta, que es una zona de transición entre la zona de pendientes altas hacia el valle de la cuenca. Esta zona es muy importante porque aquí se presentan las zonas de recarga, por ejemplo, de las aguas subterráneas o acuíferos. Y está el lecho de la cuenca hidrográfica. Las áreas que están alrededor de la zona del lecho son las más sensibles a que en esta se presenten inundaciones. Hay otros dos elementos importantes dentro de una cuenca que son el talweg o cauce principal, ¿sí? Y este a su vez la divide a la cuenca en vertientes, ¿sí? Entonces, con el talweg y el sentido del flujo del cauce principal podemos definir la vertiente derecha y la vertiente izquierda de una cuenca hidrográfica. ¿Qué es un parámetro morfométrico y cuáles se utilizan para caracterizar una cuenca? Los parámetros morfométricos nos indican acerca de la forma, o sea, son características físicas de las cuencas que nos sirven para, por ejemplo, inferir acerca de la generación de avenidas o crecientes, de inundaciones en determinadas zonas, porque la forma tiene una relación directa con la respuesta hidrológica de las cuencas. Entonces, con esto sirven como instrumentos de planificación para el ordenamiento de cuencas. Un ejemplo de ello es si tenemos en cuanto a la forma una cuenca alargada. En este tipo de cuencas la formación de crecientes va a tardar un poco más de tiempo que por ejemplo en una cuenca de forma redonda, ¿sí? Porque los tiempos en que por ejemplo se demora una gota de lluvia que cae en la parte alta hasta llegar al punto más bajo, en una cuenca alargada pues el tiempo de recorrido va a ser más largo, mientras que en una cuenca redonda el tiempo de recorrido es más corto. Entonces ese tipo de cuencas son más susceptibles a que se presenten crecientes, ¿sí? O avenidas. Sobre este tema, ¿qué investigaciones se habían hecho? Se han trabajado en el grupo proyectos de investigación relacionados con la determinación de índices de escasez de agua dentro de las cuencas hidrográficas, y para determinar esos índices de escasez pues se requiere hacer todo el análisis morfométrico de las cuencas hidrográficas, además de otros proyectos relacionados con la gestión integral del recurso hídrico. Como vemos, esto es un subsistema dentro del sistema que es una cuenca hidrográfica. Entonces, cuando se trabajan proyectos de gestión integral del recurso hídrico, se requiere este componente de morfometría.
¿sí? Al igual cuando se hacen los planes de manejo de cuencas hidrográficas, también es muy importante este componente de la morfometría. Profesor, háblenos de la caracterización de una cuenca respecto a la gestión integral del agua. Es uno de los componentes que se utiliza para la gestión integral del agua, ¿sí? Básicamente para conocer el comportamiento físico y su relación con la respuesta hidrológica, que va a servir para planificar temas de usos del suelo dentro de la cuenca, ¿sí? En qué sitios pueden estar, digamos, con ciertas actividades económicas o que se puedan en algún momento incluso urbanizar. ¿Sí? Entonces estos parámetros físicos van a ser una herramienta para la planificación del uso del suelo dentro de las cuencas, de los usos del agua y el manejo que se le pueda dar al agua dentro de la cuenca, ¿sí? Que habrá que complementarla con otros estudios que ya tengan que ver con la parte, por ejemplo, física, socioeconómica y de los otros sistemas que hacen parte de una cuenca hidrográfica. Por ejemplo, cuencas que tengan pendientes bajas, o sea, planas, ¿sí? Son más susceptibles a que presenten inundaciones, mientras que cuencas que tengan pendientes más inclinadas son más susceptibles a que se presenten crecientes. Ustedes en el libro analizaron la subcuenca del río Sucio en el Cauca. ¿Cuáles fueron los resultados según los parámetros que ustedes manejaron? Bueno, entre los más relevantes está que es una cuenca que tiende a ser alargada, ¿sí? Entonces, susceptibilidad a que se presenten crecientes o avenidas torrenciales pues no son tan altas. Sin embargo, en la parte alta de recepción de la cuenca se manejan algunas pendientes importantes desde el punto de vista de la respuesta hidrológica que pueda tener la cuenca, que digamos que si estas partes altas de esta cuenca no se conservan, no tienen una buena cobertura vegetal, ¿sí? Pues empezarían a generar algunos problemas de degradación. ¿Este libro está dirigido a quién específicamente? Bueno, el libro fue pensado, para divulgar resultados de un proyecto de investigación del cual surge pues la idea de este libro. Entonces estará dirigido a investigadores que quieran seguir trabajando el tema de morfometría de cuencas, a profesionales que hagan estudios o realicen estudios sobre las cuencas hidrográficas, y también lo pensamos como material de apoyo en los cursos que dictamos de hidrología e hidroclimatología para estudiantes de ingeniería y de las tecnologías que tiene la universidad. Salud de la mujer, un desafío para el cuidado y un compromiso de todos. Autor Gladys Eugenia Canaval Erazo. Este libro es el resultado de la experiencia en investigación de la autora. Plasma los resultados de investigaciones realizadas por ella, integra los desarrollos de la aplicación de la investigación a la práctica, a la docencia y al trabajo en red en diferentes grupos locales, nacionales e internacionales. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Fundamentos de Ginecología y Obstetricia. Autores: Filmar Saldarriaga Gil, Manuel Antonio Artús Alarcón. Este libro constituye la recopilación de conocimientos de las ciencias básicas médicas y la semiología, cuya aplicación es necesaria al enfrentarse a una especie con una dolencia ginecológica u obstetricia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. En el contexto colombiano se han presentado algunos fenómenos climáticos de gran impacto, como el fenómeno de la Niña. ¿Qué efectos le pueden causar a una cuenca? Eso depende del estado, digamos, de conservación en que esté la cuenca hidrográfica. Si es una cuenca hidrográfica que en su parte alta o zona de recepción está desprotegida, cuando vengan estos periodos de lluvias tan intensos, la lluvia va a entrar en contacto directo con el suelo, ¿sí? Y van a empezar a generar unos procesos de erosión hídrica. Si tuviéramos las cuencas con una buena cobertura vegetal en su parte alta, ¿sí? Esto garantizaría de que primero se disminuye el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo y además va a permitir que el agua, digamos, llegue con una menor velocidad, entre en contacto con el suelo y empiece a infiltrarse dentro del suelo, que es el que hace la regulación hídrica. O sea, el suelo, cuando vienen esos periodos de lluvias y esas partes altas de las cuencas las tenemos bien protegidas, el suelo va a tener la capacidad de almacenar esa agua que viene de la precipitación y va a llegar a los horizontes más profundos del suelo. No se va a ir rápidamente, digamos, a los cauces principales, que es cuando se presentan las crecientes, sino que cuando se logra infiltrar en el suelo va a tardar algunos días, semanas en llegar al cauce principal de esa cuenca. Entonces, estos fenómenos, digamos, nos afectan con, digamos, las situaciones que nosotros vemos que nos presentan de inundaciones, de avalanchas, es porque las cuencas no se han conservado, ¿sí? Se están haciendo prácticas inadecuadas, hay conflictos de uso del suelo, lo cual llevan a que estos periodos de, por ejemplo, de lluvias generen estos eventos extremos y con las consecuencias, pues, en la sociedad que ya conocemos. Generalmente en estas zonas se hacen prácticas agropecuarias, ¿sí? O agrícolas, pero se hacen malas prácticas. Entonces lo que hay que empezar a trabajar, por ejemplo, con las comunidades que están asentadas en estas zonas, es en las buenas prácticas agrícolas, porque tampoco se les puede retirar a ellos de esta zona porque de eso viven, sino que hagan las cosas de la mejor manera, ¿sí? Y digamos, hoy en día existen todas las tecnologías para que la gente trabaje en armonía con las cuencas hidrográficas, en este caso. Estos estudios que nosotros realizamos, digamos, le van a permitir también a las corporaciones autónomas regionales
dar los lineamientos de manejo de estas cuencas, ¿sí? De planificación, tanto del uso del suelo como del uso del agua. Entonces, eso es un elemento importante incluso para generar políticas de manejo de las cuencas hidrográficas. Profesor, según sus estudios, ¿cuál es el estado de la gestión integral del agua en el Valle del Cauca? Digamos que está en proceso. En algunas cuencas hay unos modelos importantes, digamos, de reconocer y a seguir en otras que no se ha logrado. Con el tema de la gestión de las cuencas hay un problema que es el del territorio, ¿sí? Porque como sabemos nuestros municipios, departamentos tienen una visión política pero que no obedece, digamos, a la distribución espacial de las cuencas hidrográficas. Entonces, por ejemplo, hay cuencas compartidas. El caso está, por ejemplo, de la cuenca del río Cauca, que es una de las más grandes y de la cual, por ejemplo, la ciudad se abastece de agua, donde los problemas que nosotros tenemos acá, que hay veces tenemos cortes por altas tasas de sedimentos que llegan, son ocasionados no por nuestro municipio, sino por los municipios que están ubicados en la parte alta de la cuenca, donde tienen pues problemas de degradación. La gestión integrada es algo complejo, ¿sí? Porque no es solo pues de una municipalidad, sino que es poner de acuerdo regiones, ¿sí? Entonces, en algunos casos, pues esto es difícil en nuestro medio, ¿sí? Hacer ese trabajo de la gestión integral de cuencas, porque es hablar de un problema de región. Pienso que se ha trabajado bastante en lo que tiene que ver con la parte física, en estos aportes que nosotros hemos hecho de morfometría o fisiografía de cuencas hidrográficas. Hay que avanzar un poco más en la parte socioeconómica, cultural, ¿sí? En el tema de la gestión integral del recurso hídrico, porque también son unos componentes importantes, ¿sí? Nosotros podemos tener la parte física bien, pero si no trabajamos con la gente se generan conflictos. Profesor, en el tercer capítulo ustedes hablan de la red de drenaje. ¿Qué es esto y cuáles son sus características? La red de drenaje la conforman todos los cauces, ¿sí? Que confluyen en un canal principal dentro de la cuenca, ¿sí? Entonces, de la red de drenaje nosotros podemos encontrar cauces que están permanentes, o sea, durante todo el año los tenemos. Hay otros que son efímeros, ¿sí? Que solo aparecen en los periodos de lluvias. Y la red de drenaje, digamos, un factor que se le mide es la densidad de la red de drenaje, ¿sí? Entre más alta sea la densidad, es una cuenca grande que tiene una buena captación, ¿sí? Para llevar sus aguas al cauce principal. Entonces, nosotros en una cuenca podemos encontrar diferentes tamaños de los cauces que drenan al principal, ¿sí? Entonces se pueden clasificar de acuerdo también a su tamaño. Profesor, ¿cuáles son las conclusiones que ha dejado esta investigación? Uno es, digamos, tener en un documento consolidado, digamos, cada una de las características morfométricas más relevantes dentro de una cuenca que le van a servir tanto a nuestros estudiantes, a profesionales o otros investigadores para desarrollar trabajos en esta temática. Es una herramienta muy valiosa cuando se hacen estudios de la gestión integrada del recurso hídrico. Va a servir de insumo también a las corporaciones autónomas regionales para caracterizar las diferentes cuencas que están bajo su jurisdicción y empezar a planificar, ¿sí? A conocerlas un poco más desde la parte morfométrica, ¿sí? Que con esto ya se puede tener insumos para planificar, por ejemplo, riesgos por inundaciones, riesgos por avalanchas, por crecientes. Entonces se vuelve un insumo importante para este tipo de situaciones. Hermenéutica en acción. Compilador Juan Manuel Cuartas. La hermenéutica no responde exclusivamente a los didácticos teóricos,
sino que juega en la práctica el papel nada sencillo de buscar interpretar de manera correcta la verdad que se construye en los textos, las vivencias y las épocas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El valor económico de la calidad ambiental urbana, un análisis espacial para las comunas y barrios de Cali. Autor, Alfonso Escobar Jaramillo. Este libro presenta un análisis de la relación entre el precio de la renta de la propiedad y variables ambientales usando la técnica precios hedónicos para determinar cómo la calidad ambiental influencia la selección de la localización de la propiedad en una ciudad. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy ingeniero agrícola de la Universidad del Valle en convenio con la Universidad Nacional de Colombia. Luego hice una especialización en ingeniería sanitaria y ambiental. Posterior hice una maestría en ingeniería con el mismo énfasis. Desde que me gradué de la universidad seguí trabajando aquí, primero en el grupo de investigación ILAMA, ¿sí? Específicamente en el laboratorio de física ambiental, donde como producto de mi tesis de pregrado tuvimos una patente de un equipo que desarrollamos en el laboratorio de física ambiental. Luego empecé como profesor hora cátedra en la Universidad del Valle, en algunas de sus sedes, en la sede de Tuluá, en la sede de Palmira. He sido asistente de investigación, asistente de docencia y fui nombrado de profesor a tiempo completo a través del concurso de méritos que hace la universidad. Desde mi infancia y mi adolescencia, porque yo me crié en el campo, ¿sí? Entonces al criarme en el campo siempre me llamó la atención, digamos, las disciplinas asociadas a conocer
las diferentes temáticas del sector rural. El trabajo que realicé durante la maestría fue sobre sistemas productivos agrícolas, específicamente trabajando el tema de la sostenibilidad y en el marco de las buenas prácticas agrícolas. Se realizó un diagnóstico en 5 municipios del Valle del Cauca, donde se elaboraron unos índices de sostenibilidad de sistemas productivos agrícolas. Con estos índices podíamos identificar, digamos, las debilidades y las fortalezas de los sistemas productivos, y a partir de esto se plantean unas alternativas o tecnologías para que los sistemas productivos empezaran a ser más sostenibles, más competitivos y siempre trabajando de la mano con los agricultores. La Universidad del Valle es como mi segundo hogar. Yo hice mi pregrado aquí, el posgrado. He, digamos, ido en todas las fases, desde monitor, asistente de investigación, asistente de docencia, profesor de la cátedra, hasta ser profesor nombrado. Entonces, mucho digamos, de la formación profesional y como persona la he adquirido aquí dentro de la universidad. Bueno, dentro de la investigación, al grupo de investigación al cual pertenezco, que es el Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos y Suelos, quiere fortalecer una línea de investigación en sistemas productivos agrícolas sostenibles y trabajar mucho por el sector rural de nuestra región y en especial pues de los pequeños y medianos agricultores que, digamos, son los que necesitan en este momento más aporte de las investigaciones, transferencia de tecnologías, transferencia de conocimientos que desarrollamos aquí en la universidad.